Todos se reían de ella por plantar en el salitral, hasta hacerse millonaria en pocos días. Lucía sostuvo el tallo de la planta con las dos manos, la tierra oscura pegada hasta el codo, y caminó despacio por el campo agrietado, mientras los hombres del pueblo reían a carcajadas, señalándola con el dedo. «Vas a echar tu esfuerzo al trasto otra vez, mujer», gritó uno. «La tierra muerta no da nada, no», hizo eco otro, con una risotada que atravesó el silencio seco de esa tarde. Ella no respondió. Se arrodilló en el suelo partido, abrió un hoyo con sus propias manos y enterró el tallo con un cuidado casi delicado, como si estuviera haciendo algo cuyo significado solo ella entendía. Lo que nadie sabía en ese momento era que aquella pequeña planta, frágil y verde en medio de tanta sequedad, estaba a punto de cambiar la vida de todo el pueblo y de destruir de una vez por todas la reputación de un hombre que había pasado décadas intentando construirla. La risa de los hombres fue apagándose mientras ella se alejaba, pero su eco duró más de lo debido. Lucía lo sabía porque había aprendido, a lo largo de los últimos años, que ciertas cosas se quedan en la cabeza de uno mucho después de haber pasado. El marido se había ido 2 años atrás y las burlas del pueblo sobre eso también tardaron en desaparecer. Pero desaparecieron. Ella había aprendido a esperar. Esa noche, cuando los niños durmieron, se quedó sentada a la mesa de la cocina con un cuaderno viejo enfrente. Las páginas estaban amarillentas y llenas de apuntes con una letra menuda e inclinada que no era la suya. Era de su madre. Doña Elena había llenado ese cuaderno a lo largo de décadas, anotando todo lo que sabía sobre plantas, sobre el suelo, sobre las estaciones, sobre lo que la tierra necesitaba para volver a dar vida cuando parecía que ya no había nada más que hacer por ella. Lucía pasó el dedo sobre una de las anotaciones con calma. Leyó en voz baja, casi susurrando, como si tuviera miedo de despertar a alguien con esas palabras. Luego cerró el cuaderno, apagó la luz y se fue a dormir. Pero no durmió. Se quedó mirando al techo, pensando en los 60 días que don Crescencio le había dado. 60 días para pagar una deuda que no era suya. La deuda era de Pascual, el hombre con quien se había casado y que partió una mañana cualquiera, sin aviso, sin carta, sin mirar atrás. Dejó a los 3 hijos, el terreno improductivo y un nombre manchado en una lista de cobros que don Crescencio había comprado con gusto, porque don Crescencio siempre supo que comprar deuda de quien no puede pagar era el tipo de negocio que rendía sin mucho esfuerzo. Ella se volteó en la cama. Pensó en los hijos. Mateo tenía 15 años y ya cargaba en los hombros una seriedad que dolía ver. Jimena, 12 años, lloraba a escondidas cuando creía que la madre no la veía. Y el pequeño Santi, de 7 años, todavía no entendía bien lo que estaba pasando, pero lo sentía. Los niños siempre sienten. 60 días. Cerró los ojos y trató de pensar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El pueblo de San Isidro del Monte era de esos lugares a los que el progreso había pasado por fuera sin entrar. Una comunidad pequeña en el interior seco, con calles de tierra apisonada, casas de ladrillo visto y una plaza en el centro que tenía una fuente que no funcionaba desde hacía más de 10 años. La mayoría de las familias sobrevivía de pensiones, de chambas en el rancho del otro lado del cerro o de pequeños huertos en el traspatio. El terreno de Lucía quedaba en la orilla del pueblo, separado de las otras casas por un tramo de campo abierto que todo mundo llamaba el salitral, porque la tierra de allí se había secado mucho antes que cualquier otra de la región. Cuando Pascual todavía estaba, intentó sembrar algunas veces. No funcionó. El suelo no retenía agua, el sol pegaba demasiado fuerte, y el resultado era siempre el mismo: plántulas marchitas, esfuerzo perdido, y Pascual cada vez más convencido de que ese lote no valía nada. Tal vez por eso se haya ido con tanta facilidad. Para él no había nada allí que valiera la pena quedarse. Para Lucía era diferente. No porque fuera ingenua.
era porque ella sabía algo que él nunca quiso escuchar. Su mamá, doña Elena, había vivido en esa misma tierra cuando era joven. Todavía niña, Lucía creció oyendo a su madre decir que el suelo de allí no estaba muerto, solo cansado, que había un tipo de planta que nacía en los cerros de los alrededores, una especie que los más viejos llamaban bejuco de tierra, que lograba afianzarse en suelo seco y aún así crecer. Que esa planta, además de resistente, tenía propiedades que la gente había olvidado con el tiempo. La madre hablaba con una convicción que Lucía nunca entendió de dónde venía, hasta que empezó a leer el cuaderno. Las anotaciones eran detalladas. Dónde encontrar la planta en los cerros, cómo sacar el brote sin matar la raíz, cómo preparar el suelo con ceniza de madera y restos orgánicos para crear una capa que retuviera la humedad que llegaba al amanecer. Doña Elena había hecho eso décadas atrás, en un rinconcito detrás de una casa que ya no existía. Había cosechado durante años. Después paró porque se fue a vivir con su hija menor a la cabecera municipal y el conocimiento quedó guardado en el cuaderno. Lucía pasaba los días leyendo ese cuaderno, releyéndolo, anotando dudas en los márgenes con lápiz, comparándolo con lo que veía en los cerros cuando subía con Mateo al atardecer. No estaba segura de que funcionara. Esa era la parte que no contaba a nadie, ni siquiera a sus hijos. La duda que la acompañaba cada vez que miraba el campo vacío y oía el viento pasar sobre él como si no hubiera nada allí que mereciera detenerse. Pero siguió, porque la alternativa era don Crescencio. Don Crescencio era un hombre de unos 60 años, con canas peinadas hacia un lado y una forma de hablar pausada que mucha gente confundía con amabilidad. Pero quienes lo conocían desde hacía más tiempo sabían que esa pausa era calculada. Administraba la tienda de abarrotes en el centro del pueblo desde hacía 30 años, y a lo largo de esos 30 años había prestado dinero a muchas familias de la región. Algunas lograron pagar, otras no, y cuando no podían, don Crescencio se quedaba con lo que tenían. Así de simple. Había comprado la deuda de Pascual 3 semanas después de que el hombre se fue, cuando Lucía todavía estaba demasiado aturdida para entender lo que eso significaba. El monto original no era grande, pero los intereses que don Crescencio cobraba eran del tipo que crecía rápido y silencioso, como la mala hierba. Cuando ella se dio cuenta del tamaño real de lo que debía, se llevó la mano a la boca y se quedó así un rato. Crescencio había ido personalmente a comunicar el plazo. Se sentó en la silla de su cocina, aceptó el vaso con agua fresca que Jimena le trajo con una sonrisa amplia para la niña, y entonces, con la misma voz pausada de siempre, explicó que tenía 60 días, que el lote estaba en el papel como garantía, y que si no lograba pagar, tendría que activar el acuerdo. Ella no dijo nada mientras él hablaba. Esperó a que terminara, agradeció la visita y abrió la puerta para que saliera. Crescencio se fue satisfecho. Ella había reaccionado exactamente como él esperaba, callada, sin discusión, ya derrotada por dentro. Lo que él no sabía era que, esa misma noche, ella sacó el cuaderno de su madre de la caja donde estaba guardado y empezó a leer. En los días siguientes, Lucía fue al cerro 3 veces. La primera sola para localizar las plantas, la segunda con Mateo para entender el camino sin perderse en la oscuridad, la tercera antes del amanecer con un balde y un cuchillo pequeño para sacar los brotes con cuidado, como enseñaba su madre en el cuaderno. Despacito, sin jalar, siguiendo la raíz. Volvió con las manos llenas de tierra y el balde con 15 plantones. Mateo miró el balde y luego a ella. «Va a funcionar, mamá. Va a funcionar», respondió ella sin dudar. Pero dudó por dentro, y esa duda la acompañó mientras pasaba los siguientes días preparando el suelo, mezclando cenizas del fogón de leña con restos de cáscara de fruta y hojas secas que juntaba por la mañana antes de que todos se despertaran. Hacía eso en silencio, sola, sin pedir ayuda a nadie, porque sabía que si contaba lo que estaba planeando, alguien se iba a reír antes de que tuviera la oportunidad de demostrarlo. Rosa fue la primera en notarlo.
Rosa vivía al otro lado de la cerca, una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello siempre recogido en una cola baja, que tenía la costumbre de regar las plantas del patio muy temprano. Vio a Lucía cargando balde tras balde hacia el campo y no dijo nada los primeros días. Solo observó, hasta que una mañana apareció en la orilla de la cerca y preguntó con calma: «¿Qué estás haciendo allí, Lucía?» «Preparando el suelo», respondió ella, sin dejar lo que estaba haciendo. «¿Para qué?» «Para plantar». Rosa se quedó mirando un momento. «¿En ese terreno?» «En ese terreno». Hubo una pausa. «¿Te puedo ayudar?», preguntó Rosa. Lucía se detuvo, se volvió hacia su amiga y por primera vez en semanas sonrió de verdad. «Puedes». Rosa fue la única persona que ayudó las primeras semanas, e incluso ella, que tenía una confianza genuina en Lucía. A veces miraba el campo seco con un silencio que decía más que cualquier palabra, pero seguía ayudando. Cargaba baldes, revolvía la tierra, se quedaba a su lado sin hacer preguntas que Lucía no supiera responder. Fue el día en que empezaron a plantar los primeros plantones que los hombres aparecieron. Don Gregorio fue el primero. Era vecino del otro lado de la calle, un hombre robusto de unos 48 años, que siempre usaba una gorra roja, y tenía la costumbre de apoyarse en el portón de su casa, observando el movimiento de la calle. Vio a Lucía arrodillada en el campo con las manos en la tierra, y llamó a Evaristo, que vivía 2 casas más abajo. «Evaristo, ven a ver lo que esta mujer está haciendo». Evaristo vino, y luego vino otro y otro más, hasta que hubo un grupo de 5 o 6 hombres parados en la orilla del campo, con los brazos cruzados o apoyados en el hombro del otro, mirando a Lucía con el tipo de expresión que la gente tiene cuando ve algo que considera una pérdida de tiempo. «Va a desperdiciar su esfuerzo otra vez», gritó don Gregorio. «Tierra muerta no da nada», completó Evaristo. Lucía siguió plantando. «Mujer demasiado obstinada», dijo alguien al fondo, sin siquiera intentar bajar la voz. Rosa, que estaba a su lado, levantó la cabeza y miró hacia los hombres con una expresión que podía interpretarse de varias maneras. Pero no dijo nada. Lucía tampoco. Siguió enterrando el segundo plantón con el mismo cuidado con que había enterrado el primero. Las risas se fueron apagando cuando se dieron cuenta de que ella no iba a reaccionar. No tenía gracia molestar a quien no se inmuta. Uno por uno fueron regresando a sus casas. Solo don Gregorio se quedó un poco más, mirando con una expresión que ya no era exactamente de burla, pero aún no era de respeto. Esa tarde, la noticia ya había llegado a la tienda de abarrotes. Don Crescencio escuchó el relato de don Gregorio con atención, el rostro neutro, los dedos entrelazados sobre la panza. «¿Está plantando en ese salitral?», preguntó. «Sí, con Rosa al lado ayudando. Plantó unos 15 plantones, no sé de qué planta». Crescencio se quedó callado un momento. «No va a poder pagar de ninguna manera», dijo al fin, «pero está bien que se canse primero». Don Gregorio salió de la tienda sin entender bien qué quiso decir el hombre con eso, pero no preguntó. Con don Crescencio era mejor no preguntar. En las semanas siguientes, Lucía repitió el proceso que había aprendido en el cuaderno de su mamá. Por la mañana, antes de que sus hijos se despertaran, iba al campo y revisaba los plantones. A veces mojaba la base con un poco de agua que juntaba en un tambor que estaba al lado de la casa, recolectando el rocío de la madrugada con un paño grande que extendía en el campo. La idea también era de la madre, una de las anotaciones más antiguas del cuaderno. No era mucha agua, pero era constante, y el bejuco de tierra, como decía el cuaderno, no necesitaba mucho, necesitaba consistencia. Mateo empezó a despertarse junto con ella. Nunca preguntó si podía, solo aparecía a su lado, temprano en la mañana, con los ojos aún pesados de sueño, y se quedaba ayudando. Lucía no dijo nada sobre eso, pero por la noche, cuando él dormía, ella se quedaba mirando el techo y pensando que su hijo había crecido de una manera que no había notado que sucediera. Jimena, más observadora, se quedaba mirando desde la ventana sin bajar. Tenía esa forma de ver el mundo a distancia antes de acercarse, igual que su abuela. Doña Elena era así. Se quedaba en la esquina, mirando,
procesando, y cuando hablaba, decía exactamente lo que había que decir. La madre de Lucía tenía la salud frágil en esa época. Tenía unos 70 y tantos años y vivía con la hija menor en la cabecera municipal vecina, a unos 40 kilómetros de allí. Lucía le llamaba cada semana, pero no le contó sobre el campo. Todavía no. Quería esperar para tener algo concreto que decir. Fue en la tercera semana que la maestra Lupita apareció. Lupita era la maestra de Jimena y de Santi en la escuela rural del pueblo. Una mujer seria, de unos 50 años, lentes en el rostro y el cabello siempre bien arreglado, tocó a la puerta a la hora de la comida con un aire de quien había pensado mucho antes de venir. «Lucía, ¿puedo pasar?» «Puede, maestra». Lupita se sentó a la mesa de la cocina y empezó con muchos rodeos, hasta llegar a lo que quería decir, que era básicamente que estaba preocupada por el estado emocional de Lucía, que los alumnos a veces decían cosas en el salón de clases, y Jimena había dicho que su mamá estaba haciendo cosa loca en el campo, y que los vecinos se reían. Lucía lo escuchó todo sin interrumpir. «¿Usted cree que perdí el juicio?», preguntó ella cuando Lupita terminó. La maestra abrió la boca y la cerró de nuevo. «No, creo que estás pasando por un momento muy difícil y que a veces uno hace cosas que parecen sin sentido para quien está afuera», completó Lucía. «Lo sé, pero no estoy sufriendo, maestra Lupita. Estoy trabajando». Lupita se fue con un aire de quien no quedó totalmente convencida, pero ya no tenía más argumento que dar. Lucía cerró la puerta y se quedó parada en el pasillo por un momento, con la mano aún en la manija. Entonces fue al campo. Esa tarde, mientras revisaba las plántulas, notó algo que le hizo acelerar el corazón. Una de las plantas, la que había sido enterrada primero, había brotado. Una hojita nueva, pequeña, verde claro, había aparecido en la punta de la rama más delgada. Se quedó mirando esa hojita por un tiempo que no supo medir. Entonces se dio la vuelta, de espaldas al campo, de frente a las casas lejanas, y dejó que sus ojos se humedecieran por un momento. Solo un momento. Luego se limpió el rostro con el dorso de la mano sucia de tierra y fue a buscar más ceniza para poner en la base de las otras plántulas. No le contó a nadie sobre el brote esa noche, pero al día siguiente, Santi, el más pequeño, fue corriendo al campo sin que ella se lo pidiera y se quedó alrededor de las plántulas mirando con una atención seria que no combinaba con sus 7 años. «Mamá, esta está creciendo», dijo él. «Ya veo». «¿Y esta?», señaló a otra. «Esta también está intentando». «¿Intentando como nosotros?», preguntó el niño. Lucía miró a su hijo. «Exactamente como nosotros». Santi quedó satisfecho con la respuesta y se fue a jugar. Y Lucía se quedó allí, en medio del campo seco, con las manos en las caderas y el sol de la tarde pegando en la espalda, y pensó que si esa planta estaba intentando, ella también podía seguir intentando. Los días siguientes fueron de tensión silenciosa. Lucía monitoreaba los almácigos por la mañana y por la tarde, ajustaba la cantidad de ceniza en la tierra, observaba el comportamiento de las plantas con la atención que la madre le había enseñado que era necesaria en esta etapa. Algunos almácigos no estaban respondiendo bien. 2 de ellos tenían las hojas marchitas, lo que era señal de que la tierra en ese tramo aún no estaba lista. Necesitaba hacer más de lo que había hecho. Volvió al cerro 2 veces en esa semana para buscar más material orgánico. Pero al llegar al tramo donde había más abundancia, se dio cuenta de que el camino estaba bloqueado por una cerca nueva, con alambre de púas y un letrero de madera que decía solo «propiedad privada». La cerca no estaba allí la semana anterior. Ella se quedó mirando esa cerca por un buen rato. Entonces rodeó por el lado de abajo, donde el cerro era más empinado, y llegó al mismo lugar por un camino más difícil, con el balde golpeándole la pierna a cada paso. Tardó el doble del tiempo. Regresó con las rodillas raspadas y el material que necesitaba. Solo más tarde, cuando Rosa fue a visitarla, supo de quién era esa cerca. Evaristo dijo que don Crescencio compró el derecho de paso de ese cerro al ranchero.
dijo Rosa, bajando la voz como si estuviera contando un secreto. Pasó demasiado rápido para ser casualidad, Lucía. Lucía se quedó parada con la taza de café en la mano, mirando hacia la ventana. Él sabe que yo subo allí, dijo ella. Parece que sí. No había más que decir al respecto. Crescencio había cerrado un camino. Ella necesitaría encontrar otro, y eso fue lo que hizo. Recordó a una tía lejana que vivía al otro lado del pueblo, cerca de un tramo de monte bajo donde también había bejuco de tierra, pero en menor cantidad. Fue hasta allá a pie, en un final de tarde en que el sol estaba demasiado fuerte sin avisar a nadie. Regresó con material suficiente para las próximas 2 semanas. Le dolían los pies, le dolían los brazos. Se bañó con agua fría, preparó la cena, esperó a que los hijos se durmieran y entonces se sentó a la mesa con el cuaderno de la madre abierto frente a ella. Leyó la misma anotación que había leído por primera vez semanas atrás, sobre el tiempo que la planta tardaba en afianzarse en la tierra. La madre había escrito: «No sirve de nada tener prisa. La tierra guarda lo que necesita guardar a su tiempo. Planta que no se hizo con calma, no prende». Lucía cerró el cuaderno. Le quedaban poco más de 30 días para que se cumpliera el plazo de Crescencio. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. A la mañana siguiente se despertó y fue directo al campo. Todavía estaba oscuro. El cielo tenía ese color gris antes del azul, y ella caminó por el campo húmedo con el rocío mojándole los guaraches. Llegó hasta los almácigos y se quedó en silencio por un momento. Entonces vio. 4 de los almácigos que ella había juzgado que se estaban marchitando se habían recuperado. Las hojas estaban erguidas, aún pequeñas, pero con un color verde que ya no era el verde débil de los primeros días. Era un verde firme, consistente, del tipo que la madre describía en el cuaderno como la señal de que la raíz encontró lo que necesitaba. Ella se arrodilló en el suelo mojado y puso la mano en la tierra alrededor de uno de ellos. La tierra estaba más húmeda de lo que debía. La capa que había preparado con ceniza y material orgánico estaba funcionando. Estaba reteniendo la humedad de la madrugada, exactamente como la madre lo había descrito. Se quedó así, arrodillada en medio del campo oscuro por un rato. Cuando Mateo bajó para ayudarla y la encontró en esa posición, se detuvo en la orilla del campo sin saber qué hacer. «¿Mamá?» Ella se levantó despacio. «Está funcionando, Mateo», dijo ella, con una voz que intentó ser normal, pero salió un poco diferente. El niño fue hacia ella, miró las plantas y se quedó en silencio por un momento. Entonces puso la mano en el hombro de ella, en ese gesto de quien intenta ser mayor de lo que es. «Lo sabía», dijo él. Ella no respondió, pero puso la mano sobre la mano de su hijo y se quedó así por un segundo. El problema era que 30 días no eran suficientes para que las plantas estuvieran listas para cualquier tipo de cosecha o negociación. Lucía lo sabía. El cuaderno era claro. El bejuco de tierra tomaba entre 60 y 90 días para alcanzar el punto en que sus propiedades eran aprovechables. Ella había comenzado a plantar hace poco más de 20 días. El plazo de don Crescencio iba a terminar antes. Ella fue a la tienda de abarrotes en la tarde de ese mismo día. Entró con paso firme, esperó a que el hombre atendiera a otro cliente y cuando se quedaron solos, pidió para hablar. Don Crescencio la miró con esa pausa calculada de siempre e hizo un gesto con la mano invitándola. «Necesito otros 30 días», dijo ella sin rodeos. Él inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. «¿Por qué?» «Porque estoy trabajando en una alternativa y necesito tiempo». «¿Qué tipo de alternativa?» Ella dudó. No quería revelar lo que estaba haciendo. Aún no. Pero también sabía que sin dar alguna información, don Crescencio no tendría motivo para ceder. «Siembra», dijo ella por fin. El hombre se quedó en silencio por un momento. Entonces una sonrisa lenta se abrió en su rostro, del tipo que no llega hasta los ojos. «¿Siembra en ese salitral?», dijo él con una voz casi gentil. «Lucía, he oído hablar de lo que estás haciendo allá.
Todo el mundo lo está oyendo. Solo no quiero que desperdicies el tiempo que te queda en esa ilusión, ¿entiendes? 30 días más, repitió ella. La deuda va a crecer otros 30 días también. Lo sé. Él se quedó mirándola por un momento. 20 días, dijo él. Y no hay más conversación después de eso. Lucía aceptó. 20 días eran menos de lo que necesitaba, pero eran 20 días más de lo que habría tenido. Ella agradeció con una frialdad que don Crescencio no estaba esperando y salió de la tienda de abarrotes sin mirar atrás. En la banqueta se detuvo por un instante. El sol pegaba fuerte en la calle de tierra. Ella respiró hondo y se fue a casa. Esa noche, después de que los niños durmieron, llamó a su mamá. Doña Elena contestó al tercer timbre, con la voz un poco ronca de quien acaba de despertarse. «¿Lucía? ¿Pasó algo?» «No, mamá. Todo bien. Solo quería oír tu voz». Hubo una pausa. «¿Qué hora es allá?» «Casi las 10. Perdón, mamá». «Estoy despierta. ¿Qué pasó?» Lucía se quedó callada por un momento. Entonces dijo, «Mamá, estoy sembrando el bejuco de tierra en el terreno». Silencio del otro lado de la línea. «¿Usando el cuaderno?», preguntó doña Elena, por fin. «Usando el cuaderno». Otra pausa. Cuando la mamá habló de nuevo, la voz era diferente, más presente. «¿Y cómo va?» «Está creciendo». «¿Preparaste la tierra con ceniza?» «Con ceniza y con los residuos orgánicos. También puse la tela para juntar el rocío de madrugada». Doña Elena se quedó un rato sin responder. Lucía podía oír su respiración del otro lado. «Tu abuela hizo eso una vez», dijo la mamá, por fin, «en una época en que su tierra estaba igual que la tuya. Todos dijeron que había perdido el juicio, y ella cosechó por 4 años seguidos de ese mismo pedazo de suelo que todos llamaban muerto». Lucía no dijo nada. «Vas a lograrlo», dijo doña Elena. «No tengas prisa». «El plazo de don Crescencio termina en 20 días, mamá». Silencio. «Entonces, haz lo que se pueda hacer en 20 días», dijo la mamá, con una voz firme que Lucía reconocía desde niña. «Y cuando el plazo termine, míralo de frente sin bajar la cabeza». «¿Entendiste?» «Entendí. Buenas noches, mi hija». «Buenas noches, mamá». Ella se quedó con el teléfono en la mano por un rato después de que la llamada terminó. Entonces lo puso sobre la mesa, fue al cuarto y esta vez durmió. En los días siguientes, el crecimiento de las plantas continuó. No era un crecimiento espectacular, nada que saltara a los ojos de quien pasaba por la calle. Era sutil, gradual, el tipo de cosa que solo quien se quedaba mirando todos los días podía notar. Pero era real. Las plántulas se habían establecido. Las raíces estaban trabajando en el suelo, y la capa que ella había preparado estaba haciendo la diferencia. Don Gregorio pasó un día al borde del campo y se quedó mirando por más tiempo que antes. No dijo nada. Solo miró y se fue. Lucía no le dio importancia, pero Rosa, que había visto la escena desde la ventana, se acercó a ella más tarde. «Don Gregorio se quedó mirando demasiado hoy», dijo Rosa con un tono de quien estaba intrigada. «Déjalo mirar». Pensé que se iba a reír, pero no se rió. Lucía levantó la mirada hacia su amiga. «Es porque está creciendo», dijo ella simplemente. Y era cierto. Era difícil reírse de algo que estaba visiblemente creciendo. Pero Evaristo aún se reía, y fue Evaristo quien llevó la novedad de vuelta a la tienda de abarrotes. «Don Crescencio, las plantas de Lucía están creciendo allá en el salitral. No sé cómo, pero están». El hombre escuchó eso con un cuidado diferente. No lo descartó como había hecho antes. Se quedó callado por un momento, mirando los botes alineados en el estante frente a él, como si estuviera calculando algo. «¿De qué planta estás hablando?», preguntó. «No sé. Una cosa con hoja chica, rama delgada. Parece esas matas del cerro». Crescencio se quedó con esa información por 2 días. Al tercer día, fue personalmente hasta el borde del campo. Se quedó parado en el camino, desde lejos, y observó. Lucía estaba allí, de espaldas a él, trabajando entre las plántulas con la camiseta rosa que siempre usaba. Las plantas eran visibles,
una mancha de verde en medio del campo seco. Él se fue sin hablar con ella. Esa tarde buscó a don Gregorio. ¿Sabes qué planta es esa que ella está cultivando? Don Gregorio no lo sabía, pero Evaristo tenía un primo que entendía de plantas, y Evaristo habló con el primo, que fue a echar un vistazo de lejos a la mañana siguiente, sin que Lucía se diera cuenta. El primo se quedó mirando por un rato. Luego se fue sin comentarle a nadie lo que había reconocido, porque pensó que no era su asunto. Pero Crescencio se estaba volviendo curioso de una manera que no era común en él. El 15º día, antes de que terminara el plazo, Lucía estaba en el campo temprano en la mañana, cuando un carro se detuvo en el camino. No era un carro del pueblo, era uno de esos vehículos de viaje, lleno de polvo en las ruedas, que parecía haber venido de lejos. Un hombre bajó. Tenía unos 40 años, piel morena, ropa sencilla, cargaba un bloque de notas en la mano. Se quedó al borde del camino mirando el campo por un buen rato. Lucía lo vio, pero continuó con lo que estaba haciendo. El hombre no se fue. Se quedó allí, mirando, hasta que ella levantó la cabeza y lo encaró de frente. ¿Necesitas algo?, preguntó ella. No quiero molestar, dijo el hombre. Pero esta planta aquí es bejuco de tierra. Lucía se quedó quieta por un segundo. ¿Por qué preguntas? Porque he estado buscando esta especie durante 2 años, dijo el hombre con un tono directo, sin rodeos. Me llamo Rodrigo. Trabajo comprando plantas nativas para un laboratorio de fitoterápicos en una cabecera municipal de la región. Abastecemos a farmacias naturales de todo el interior. Y el bejuco de tierra desapareció de nuestros proveedores. La cosecha en los cerros se acabó porque todos sacaron mal, sin dejar que la planta se recuperara. Lucía se quedó mirándolo. ¿Y qué haces aquí?, preguntó ella. Pasé a tomar agua en la tienda de abarrotes de allá, señaló en dirección al centro del pueblo, y vi este verde desde lejos. Me detuve porque me pareció diferente del resto. Ella se quedó en silencio por un momento, mirando las plantas y luego al hombre. Es bejuco de tierra, confirmó. Rodrigo abrió una expresión que no era de sorpresa, sino de algo más grande que eso. Era la expresión de alguien que pasó mucho tiempo buscando algo y finalmente lo encontró en un lugar inesperado. ¿Tienes contacto?, preguntó. Necesito hacer una propuesta formal, pero antes necesito saber si te interesa. Lucía miró el campo. Miró las plantas que había cargado del cerro una por una. Para la tierra que ella había preparado sola, de madrugada, mientras los hijos dormían. Para el verde que había nacido donde todos decían que no nacía nada. Tengo interés, dijo ella, pero vas a tener que esperar. ¿Cuánto tiempo? Unos 40 días más. Todavía no están en su punto. Rodrigo hizo una anotación en el blog. Está bien, vuelvo. ¿Puedo dejar mi número? Puede. Él escribió el número en un pedazo de papel, lo arrancó del blog y se lo entregó a ella. Ella lo guardó en el bolsillo de la falda sin mirar. ¿Cómo aprendiste a cultivar esta especie aquí?, preguntó él antes de irse. Con mi mamá, respondió ella. Rodrigo hizo un gesto con la cabeza, como si esa respuesta tuviera todo el sentido. Cuídalas bien, dijo él. Eso sí sé hacerlo. Él fue hacia el carro, arrancó y se fue camino adelante. Lucía se quedó viendo el carro perderse en la curva. Entonces sacó el papel del bolsillo, miró el número, lo dobló con cuidado y lo guardó de nuevo. No le contó a nadie, pero Rodrigo se había detenido en la tienda de abarrotes para tomar agua, y el dependiente de la tienda, un muchacho joven llamado Beto, había escuchado pedazos de la conversa sin querer. No oyó todo. Oyó lo suficiente para contarle a don Crescencio cuando el patrón llegó esa tarde. El hombre dijo que encontró una planta rara en el lote de Lucía. Dijo Beto, con aire de quien cree que está dando una información importante. Don Crescencio se quedó quieto detrás del mostrador. ¿Qué más dijo? Que llevaba 2 años buscando esa planta. 2 años. Don Crescencio se quedó con esa información dándole vueltas en la cabeza toda la tarde. Y cuando la tienda cerró y se fue a casa, no durmió bien. A la mañana siguiente se apareció en la casa de Lucía antes de las 8.
Ella oyó el toquido en la puerta y fue a abrir. Cuando vio quién era, no abrió más de lo suficiente para ver. «Don Crescencio». «Buenos días, Lucía, ¿puedo pasar?» «¿Qué quieres?» Él ajustó la postura, miró hacia un lado brevemente. Luego volvió los ojos hacia ella con una sonrisa diferente a las anteriores. Una sonrisa que intentaba parecer amigable, del tipo que debía practicar antes de situaciones como esta. «Oí que un comprador apareció en tu campo ayer». Ella no dijo nada. «Quiero proponerte una sociedad», continuó él. «Estás debiendo. Puedo perdonarte parte de la deuda a cambio de una participación en lo que salga». El silencio que siguió duró lo que una respiración larga. «No», dijo ella. Él parpadeó. «Lucía, piénsalo bien. Todavía tienes deuda. Si el plazo se acaba, harás lo que dijiste que harías», completó ella. «Lo sé, pero mi respuesta es no». La expresión de don Crescencio cambió en ese segundo. No fue un cambio grande. Fue pequeño y rápido, del tipo que la mayoría de la gente dejaría pasar. Pero Lucía lo notó. La sonrisa se le borró del rostro antes de que pudiera retenerla, y lo que quedó por una fracción de segundo fue algo diferente del hombre amable que el pueblo conocía. «Entonces no hay trato», dijo él, con la voz ahora completamente diferente. «No lo hay». Ella cerró la puerta. Se quedó del otro lado de la madera por un momento, oyendo sus pasos alejarse. Luego caminó hasta la cocina, llenó un vaso de agua, bebió despacio, lavó el vaso y lo dejó secando en la orilla de la pileta. Mateo bajó la escalera y se detuvo al verla parada allí. «¿Quién era?» «Nadie», dijo ella. «Anda a comer, que el pan está caliente». Esa noche, mientras los hijos dormían, ella se sentó en el corredor frente al campo. Las plantas eran invisibles en la oscuridad, pero ella sabía dónde estaba cada una. Las contaba por posición, de memoria. 31 matas plantadas, 28 habían sobrevivido, 28 bejucos de tierra creciendo en un terreno que todos llamaban muerto. Pensó en Rodrigo y en la propuesta que había dicho que traería. Pensó en don Crescencio y en la expresión que había visto en su cara. Pensó en su mamá y en la voz firme que había escuchado por teléfono. Luego pensó en Pascual. No era algo que hiciera con frecuencia. Había decidido desde temprano que pensar en él era una pérdida de tiempo, porque él había tomado una decisión y ella no podía cambiar esa decisión. Pero esa noche, en el porche, con el campo oscuro al frente y los hijos durmiendo adentro, ella se permitió ese pensamiento por un momento. Si él se hubiera quedado, nada de esto habría sucedido como estaba sucediendo. No habría llegado hasta el cuaderno de su madre de la manera en que llegó. No habría tenido la necesidad que la empujó hasta el cerro de madrugada. No habría plantado sola por terquedad en ese campo que él había declarado sin valor. Había una ironía en eso que ella no sabía si era amarga o no. Se levantó de la silla, entró y cerró la puerta. Faltaban 5 días para que se venciera el plazo de don Crescencio cuando las plantas cambiaron. No fue un cambio sutil esta vez. Lucía fue al campo por la mañana y encontró las plantas visiblemente diferentes. Habían crecido, los tallos estaban más firmes, las hojas más abiertas, y el olor, ese olor ligeramente dulce que su madre describía en el cuaderno como la señal de que el bejuco de tierra estaba madurando, estaba presente en el aire cuando ella se agachó cerca de ellas. Se quedó allí por mucho tiempo. Cuando regresó a casa, Jimena estaba en la ventana. «Mamá, ¿las plantas están creciendo más rápido ahora?» «Sí». «¿Cómo sabías que iba a funcionar?» Lucía miró a su hija. «No lo sabía», dijo ella, «pero lo intenté de todas formas». Jimena se quedó mirando a su madre por un momento con esa actitud suya, de quien está procesando algo más grande de lo que parece. «Es como usted me enseña», dijo la niña finalmente. «¿Qué te enseño?» «Que cuando una no sabe si va a funcionar, lo intenta de todas formas». Lucía se quedó quieta en medio de la cocina con esa frase en la cabeza. «¿Me estás enseñando ahora a mí?», preguntó ella. Jimena sonrió rápido y se bajó de la ventana. «Querido oyente, si le gusta la historia,
Aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El día en que se vencía el plazo de don Crescencio, él apareció por la mañana. No fue hasta la puerta. Se quedó parado en la banqueta frente a la casa de ella esperando. Lucía salió y fue hacia él. «Hoy es el día», dijo él. «Lo sé». «¿Tienes el dinero?» «No». Él asintió lentamente con la cabeza, como quien esperaba eso. «Entonces voy a necesitar que firmes el acuerdo de transferencia del lote hoy mismo». «No voy a firmar». La pausa que vino después fue más larga que las anteriores. «Lucía, tienes una deuda que voy a pagar», dijo ella, con una firmeza que le cortó la palabra. «Pero no hoy. Necesito 40 días más». «Ya pasamos por esto». «Lo sé, pero ahora es diferente». «¿Diferente cómo?» Ella respiró hondo. «Porque existe un comprador interesado en mis plantas. Va a volver con una propuesta formal, y el valor que va a traer es suficiente para pagar toda la deuda y que sobre». Don Crescencio se quedó mirándola, con una expresión que ella no pudo leer del todo. «¿Tienes eso por escrito?», preguntó él. «Tengo su contacto y su palabra. La palabra no paga deudas. Entonces dame 40 días y te traigo el contrato firmado». El silencio entre ellos duró lo suficiente para que un niño que pasaba en la calle los mirara con curiosidad y siguiera caminando. 30, dijo él por fin. 40, 35, 40, repitió ella. La frente de don Crescencio se endureció. «Sabes que puedo ir a juicio con el acuerdo hoy mismo». «Puede», aceptó ella, «pero va a gastar tiempo y dinero en un proceso, y cuando termine, las plantas van a estar listas y la deuda va a estar pagada. ¿Prefiere eso o prefiere esperar 40 días y recibir el valor completo?» Él se quedó quieto. «¿Y si el comprador no aparece?» «Entonces toma el lote». Su expresión cambió una última vez. Ya no era la sonrisa falsa ni la frialdad que había mostrado cuando ella rechazó la sociedad. Era algo diferente, una especie de reconocimiento que salió a la luz contra su voluntad. 40 días, dijo él, y ni uno más. Ella asintió una vez. Él se fue sin despedirse. Lucía se quedó en la banqueta mirando la calle vacía por un momento. Luego fue a buscar el bloc de papel con el número de Rodrigo. Lo llamó esa tarde. «Rodrigo, soy Lucía, del lote con el bejuco». «Claro que lo recuerdo». «¿Todo bien?» «Todo bien. Necesitaba saber si la propuesta que mencionó sigue en pie». «Claro que sí. Estaba esperando que te comunicaras. Las plantas necesitan unas 3 semanas más para estar en el punto ideal». «Sin problema. ¿Puedo pasar a hacer una visita antes de formalizar todo?» «Puede, cuando usted pueda». «¿Qué tal la próxima semana?» «Perfecto». Cuando colgó, se quedó con el teléfono en la mano un momento. Luego lo puso de vuelta sobre la mesa y fue al campo a revisar las plantas. Rodrigo apareció el jueves de la semana siguiente. Esta vez no llegó por casualidad. Llegó con cita, estacionó el coche frente a la casa y tocó la puerta con un documento ya en la mano, una hoja doblada que abrió sobre la mesa de la cocina mientras Lucía servía café. Mateo se quedó parado en la entrada de la cocina, tratando de no aparentar que escuchaba, pero escuchándolo todo. Jimena fue más discreta, se quedó en el pasillo, pero con la oreja en el ángulo justo. Rodrigo explicó la propuesta con claridad. El laboratorio para el que trabajaba necesitaba suministro regular de bejuco de tierra para fabricar un fitoterápico antiinflamatorio que tenía una demanda creciente en las farmacias naturistas del interior. El problema era que la planta se estaba volviendo escasa, porque los recolectores de los cerros la sacaban sin criterio, sin dejar que las raíces se recuperaran. Un productor que cultivara de forma controlada y regular era lo que necesitaban. La propuesta era un contrato de suministro por 2 años, con cosecha cada 60 días y un valor fijo por kilo que anotó en el papel y empujó hacia ella. Lucía miró el número. Se quedó mirándolo más tiempo del que debía. Rodrigo esperó. «¿Ese es el valor por kilo?», preguntó ella. «Sí,
Y con el volumen que tienes ahí en el campo, en cada cosecha, puedo pagar mi deuda en la primera, dijo ella, más para sí misma que para él. Y ampliar la siembra con la segunda, dijo Rodrigo. Por eso queremos 2 años. Si amplías el área, el valor también aumenta. Ella se quedó mirando la hoja por un momento más. Luego levantó los ojos hacia él. Necesito un día para pensarlo. Rodrigo asintió. Siéntete en confianza, pero necesito la respuesta mañana porque tengo reunión con el laboratorio pasado mañana. Él se fue. Lucía se quedó en la mesa con la hoja enfrente y el café enfriándose en la taza. Mateo entró a la cocina y se sentó a su lado. Se quedó mirando la hoja sin tocarla. ¿Vas a firmar, mamá? Necesito pensarlo. ¿En qué? Ella miró a su hijo. En todo lo que puede salir mal. Mateo se quedó en silencio un momento. ¿Y en todo lo que puede salir bien? Ella no respondió, pero dobló la hoja con cuidado y la guardó en el bolsillo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo con esa sensación extraña que ya había intentado nombrar antes y no lograba. Era una mezcla de cosas que no suelen aparecer juntas: alivio y miedo, esperanza y desconfianza, ganas de creer y memoria de todo lo que había prometido ser bueno, y terminó diferente. Volvió a pensar en Pascual. No quería, pero pensó. En la última vez que él dijo que iba a arreglar las cosas, en la forma que tenía de hablar con confianza sobre planes que nunca salían del papel. Ella había aprendido a desconfiar de cosas que parecían demasiado buenas y demasiado rápido. Pero aquello era diferente. No estaba esperando que alguien resolviera por ella. Ella había resuelto. El comprador había aparecido porque las plantas estaban allí. Y las plantas estaban allí porque ella había subido el cerro de madrugada, preparado el suelo con sus propias manos, y se había negado a rendirse incluso cuando le dolían las rodillas, y las risas llegaban desde la orilla del camino. Eso no era suerte, era trabajo. Se levantó, fue a la cocina, puso agua a hervir, hizo té y se sentó a la mesa. Abrió la hoja. Leyó línea por línea con el mismo cuidado que había usado para leer el cuaderno de su madre. Verificó cada cláusula. Anotó 2 dudas en los márgenes con el lápiz. Cuando el día comenzó a aclarar afuera, ella seguía en la mesa. Y cuando Mateo bajó y encontró a su madre así, con el papel enfrente y los ojos cansados pero despiertos, él no preguntó nada. Solo hizo el café. Ella llamó a Rodrigo a las 8 de la mañana. «Voy a firmar», dijo ella. «Pero tengo 2 preguntas. Hazlas. Primero, si amplío la siembra, ¿el contrato garantiza que el precio por kilo sigue siendo el mismo?» «Sí, sigue igual. Está en la cláusula 4. Segundo, ¿puedo incluir una cláusula que permita que enseñe a otras familias del pueblo a cultivar y que ellas puedan abastecerme como productoras secundarias?» Silencio del otro lado. ¿Quieres incluir a otros proveedores? Quiero, pero vinculados a mí. Yo administro la calidad, yo garantizo el estándar, y tú sigues comprándome a mí. La diferencia es que yo reparto parte del valor con las familias. Otra pausa. «Ya habías pensado en esto antes», dijo Rodrigo, con un tono que no era pregunta. «Lo pensé. Necesitaré confirmar con el laboratorio, pero en principio no hay problema. Puedo incluirlo como cláusula adicional. Entonces puedes venir aquí mañana por la mañana para firmar. Estaré allí a las 9. Ella colgó. Puso el teléfono sobre la mesa. Mateo estaba parado en la puerta, escuchando, con el vaso de café en la mano. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Nada, mamá. Solo...» Él parpadeó. «Eres difícil, ¿sabes?» Ella miró a su hijo. «¿Difícil cómo?» «Difícil en el buen sentido», dijo él, con una sonrisa que apareció y desapareció rápido, como siempre hacían sus sonrisas. Rodrigo llegó a las 9 en punto a la mañana siguiente. Tenía la cláusula adicional ya incluida en el documento, impresa y todo. Ella lo leyó una vez más, lentamente. Él esperó sin prisa. Entonces ella tomó la pluma que estaba sobre la mesa y firmó. Él también firmó. Intercambiaron las copias.
Rodrigo guardó la suya. Ella guardó la suya doblada con cuidado. «Necesito un testigo para registrar», dijo él. «Alguien del pueblo. Una figura que sea conocida». Lucía se quedó quieta por un segundo. Sabía a quién iba a usar. «Hay alguien», dijo ella. Fueron a la tienda de abarrotes. Crescencio estaba detrás del mostrador cuando entraron. Miró a Rodrigo con atención y luego a Lucía. «Crescencio, necesitaría su firma como testigo de un contrato». Él tomó el documento que ella extendió sobre el mostrador. Lo leyó. Su rostro no cambió mientras leía, pero sus ojos se detuvieron en algunos fragmentos más tiempo que en otros, en el valor, en el plazo, en el tipo de planta. Se quedó un rato en silencio después de terminar la lectura. «¿Esto basta para pagar la deuda?», preguntó él con una voz diferente a otras veces, más baja. «Basta y sobra», respondió ella. Otra pausa. Él tomó la pluma y firmó en el espacio indicado. Empujó el documento de vuelta hacia ella sin decir nada más. No la miró a los ojos. Lucía tomó el documento, agradeció con una frialdad que no era hostil, solo neutra, y salió de la tienda de abarrotes con Rodrigo a su lado. En la banqueta, Rodrigo la miró con un lado de la sonrisa. Ese hombre no parecía feliz. No, pero firmó. Se despidieron. Rodrigo se fue al coche. Lucía se quedó parada frente a la tienda de abarrotes por un momento, con el contrato doblado en la mano y el sol pegando en la calle de tierra. Respiró hondo. Entonces se fue a casa. En los días que siguieron, la historia corrió por el pueblo con la velocidad que solo los lugares pequeños conocen. Primero en susurros, luego en comentarios directos en la plaza, después en conversaciones que empezaban con «¿Oíste lo que pasó con la Lucía del Salitral?». Don Gregorio fue el primero en aparecer a la orilla del campo con preguntas reales. «Lucía», la llamó desde afuera de la cerca. «¿Eso de vender las plantas es cierto?». Ella levantó la cabeza. «Sí». «¿Y sí dio dinero?». «Dio». Él se quedó mirando el campo por un momento. El verde que cubría buena parte de ese pedazo de tierra que hasta hacía poco era pura arcilla seca y agrietada. «¿Qué planta es esa?», preguntó. «Bejuco de tierra». «¿Y cómo aprendiste a plantarlo aquí?». «Con mi mamá». Él se quedó callado un rato. Luego, con una dificultad visible, dijo: «Fui un idiota al reírme». Ella no dijo nada de inmediato. Se quedó con la plántula que tenía en las manos, mirándolo. «Lo sé», dijo ella, al fin. No era rencoroso. Era la verdad dicha sin rodeos. Don Gregorio abrió la boca, la cerró y entonces preguntó: «¿Tú enseñarías?». Ella lo miró. «Traiga a sus hijos con usted», dijo ella. «Esa es la condición». Él parpadeó. Después asintió con la cabeza. Lucía volvió a las plantas. Don Gregorio se quedó un rato más a la orilla del campo, mirando ese verde que había crecido donde él se había reído a carcajadas, y luego se fue en silencio. Evaristo tardó más en aparecer. Cuando llegó, no hizo preguntas. Se quedó en la banqueta frente a la casa. Esperó a que Lucía pasara y entonces dijo, con un tono que intentaba ser casual y no lograba: «Esa planta de tu campo se ve bonita». «Gracias». «¿Está dando dinero de verdad?». «Sí». «¿No necesitarías a alguien más para ayudar a cuidarla?». Ella se detuvo y lo miró. Evaristo miró hacia otro lado. «Te pregunto porque mi mujer necesita ingresos», dijo, con una honestidad que parecía costarle algo. «Y porque…». Hizo una pausa. «Porque fui un burro al reírme, y lo sé». Lucía se quedó mirándolo por un momento. «La reunión para aprender comienza el sábado», dijo ella. «A las 7 de la mañana, en el campo. Trae a tu mujer». Evaristo asintió rápidamente, como si temiera que ella cambiara de opinión. La deuda con don Crescencio se pagó la mañana en que la primera cosecha se entregó a Rodrigo. El monto cayó en la cuenta por la tarde. Y esa misma tarde, Lucía fue a la tienda de abarrotes en persona con el comprobante en la mano. Don Crescencio miró el papel. Se quedó con él en las manos un momento más de lo necesario. «La deuda está saldada», dijo ella.
Él puso el papel sobre el mostrador sin comentar. «Voy a dar el recibo. Por favor». Fue hasta el cajón, sacó el recibo, lo firmó, lo selló y lo entregó. Ella lo tomó, lo dobló y lo guardó en el bolsillo. «Don Crescencio», dijo ella, antes de irse. Él la miró. «Nunca te deseé mal», dijo ella. «Incluso después de todo lo que pasó». Él se quedó en silencio. «Entonces quédate con tu parte», continuó ella, «y deja la mía conmigo». Salió de la tienda de abarrotes con el recibo en el bolsillo y el sol pegando fuerte afuera. En la banqueta se detuvo un instante. La calle estaba vacía. Una gallina cruzó el centro de la tierra apisonada tranquilamente. Un niño corría más adelante con una cometa en la mano. El viento olía a tierra caliente. Caminó de regreso a casa. La segunda cosecha rindió más que la primera. Con el dinero hizo lo que había prometido. Apartó una parte para reparar el techo que goteaba en el invierno, otra para comprar material escolar que Jimena y Santi no habían tenido a principios de año, y el resto fue para ampliar la siembra. Mateo ayudó a planear la expansión. Tenía una manera de pensar en organización que ella no sabía de dónde había salido, porque no era de su familia y ciertamente no era del padre. Él dibujaba mapas del campo en el cuaderno, marcaba dónde se iba a plantar cada plántula nueva, calculaba el espaciamiento. Rodrigo, cuando vio el trabajo del niño en una de las visitas, se quedó mirando un rato. «Ese niño va a ser agrónomo», le dijo a Lucía en voz baja. «Va a hacer lo que quiera», respondió ella, pero había un brillo en sus ojos que no intentó ocultar. La primera reunión en el campo, el sábado por la mañana, reunió a 6 familias. Don Gregorio llegó con sus 2 hijos. Evaristo con la mujer y la sobrina. También estaba doña Concha, una señora de más de 70 años que había presenciado todo aquel proceso desde la ventana de su casa y que apareció en el campo aquel sábado con un azadón en las manos y un sombrero de palma en la cabeza sin que nadie la hubiera invitado. Lucía la vio llegar y no dijo nada. Solo le hizo espacio en el grupo. Doña Concha no habló mucho, solo escuchó, y cuando Lucía empezó a explicar el proceso de preparación del suelo, la señora mayor asentía con la cabeza de vez en cuando, como quien ya había oído eso antes de otra forma. En el descanso, mientras Lucía repartía agua para todos, doña Concha se acercó a ella. «Yo conocí a tu abuela», dijo la anciana, con esa voz de quien habla de cosas que quedaron en el tiempo. Lucía se quedó quieta. «¿Cómo?» «Cuando era joven. Ella cultivaba esas plantas aquí en la región. Yo vi. Yo era muy chica, no entendí lo que estaba viendo. Pero era eso». Lucía se quedó mirando a la mujer mayor con los ojos muy abiertos. «Señora, nunca me dijo esto antes». «Nadie nunca preguntó», dijo doña Concha con una sencillez que no tenía ningún juicio. Tomó el azadón de nuevo y fue a su lugar en el campo, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Lucía se quedó quieta donde estaba por un momento. Entonces fue tras ella. «Doña Concha, ¿usted guarda algo sobre esto? ¿Sobre lo que vio cuando era joven?» La anciana se detuvo y pensó. «Tengo unas cartas de mi mamá», dijo ella. «Ella era la que entendía mejor. Lo escribía todo. Nunca las tiré. ¿Puedo verlas algún día?» Doña Concha la miró con esa mirada de vieja que evalúa más de lo que parece. «Puedes venir a mi casa cualquier tarde», dijo ella. La historia de Lucía empezó a tomar una forma que ella no había planeado. Ya no era solo sobre sembrar y cosechar para pagar una deuda. Era sobre algo que había sido guardado en el tiempo, de mano en mano, de cuaderno en cuaderno, de abuela a madre a hija, y que estaba sucediendo de nuevo de una forma que nadie había previsto. Cuando fue a casa de doña Concha 3 días después, encontró las cartas guardadas en una caja de zapatos forrada por dentro con papel de periódico viejo. Las cartas eran frágiles, la tinta desteñida, pero la letra aún legible. Y lo que estaba escrito en ellas no era solo sobre las plantas, era sobre la tierra, sobre cómo aquella región había sido productiva décadas atrás, antes de que las personas empezaran a usar técnicas que agotaron el suelo.
sobre lo que la mamá de doña Concha había intentado hacer para recuperarlo y no lo había logrado porque se quedó sola. Lucía leyó cada carta con una atención que doña Concha observó desde el sillón, en silencio. Cuando terminó, miró a la anciana. «Esto necesita guardarse mejor», dijo ella. «Lo sé, pero no sabía a dónde llevarlo». «Déjalo conmigo», dijo Lucía. «Voy a copiarlo todo a mano y luego te devuelvo el original». Doña Concha la miró por un momento. «Puedes llevártelas», dijo ella. Lucía pasó 3 noches copiando las cartas, palabra por palabra, en un cuaderno nuevo que había comprado. Agregó las anotaciones de su mamá, sus propias observaciones del campo, las dudas que había respondido a lo largo de los meses. El cuaderno fue creciendo. Mateo, que la vio trabajando en eso una de las noches, preguntó qué era. «Es lo que hemos aprendido», dijo ella, «y lo que vino antes de nosotros». «¿Para qué?» «Para que no se pierda de nuevo». Él se quedó mirando el cuaderno. «¿Vas a enseñar con ese cuaderno?» «Ya empecé». En las semanas siguientes, el grupo del sábado fue creciendo. Llegó una familia de un rancho vecino que había oído hablar de lo que estaba pasando. Llegó una pareja joven que había vuelto al pueblo después de algunos años en la cabecera municipal y quería empezar de nuevo de alguna forma. Llegó hasta un muchacho que Lucía no conocía y que había pasado por la carretera de casualidad. Visto el campo verde, se había detenido y preguntado si podía aprender. Ella dijo que sí a todos, pero con la condición de siempre: involucramiento de la familia. La tercera cosecha fue entregada y el valor sorprendió hasta a Rodrigo. «La producción subió más de lo que calculaba», dijo él mirando las notas. «Al ritmo que vamos, en 6 meses vas a necesitar un trato diferente conmigo, más grande». «Lo sé», dijo ella. «¿Estás pensando en eso?» «Estoy pensando en muchas cosas», era cierto. Estaba pensando en cómo organizar a las familias del grupo para que cada una pudiera tener su propia producción, vinculada a su contrato, pero con suficiente autonomía para crecer. Estaba pensando en el cuaderno y en cómo convertirlo en algo que más personas pudieran usar. Estaba pensando en Mateo, que había empezado a preguntar cómo estudiar agronomía y en cómo ella podía ayudar a hacerlo posible. Pero había algo que estaba dejando para después y que le pesaba de una manera diferente: llamar a su mamá y contarle todo de una vez. Lo había pospuesto porque quería estar más segura antes. Siempre había algo más que esperar, un plazo nuevo, una cosecha nueva, un número que aún podía cambiar. Pero llegó el día en que estaba sentada a la mesa con el contrato renovado al frente, el recibo de la deuda pagada en el cajón y el cuaderno completo a un lado, y se dio cuenta de que ya no había nada que esperar. Tomó el teléfono y llamó a su mamá. Doña Elena contestó al segundo timbrazo. «Lucía». «Hola, mamá». «¿Qué pasó?» «Necesito contarte unas cosas». Lo contó todo, desde el principio, desde las primeras plántulas que había cargado desde el cerro, desde el trapo para recolectar el rocío y la ceniza del fogón. Le contó sobre don Crescencio y el plazo, sobre Rodrigo y el contrato, sobre el recibo de la deuda pagada, sobre las 6 familias que ahora cultivaban junto con ella, sobre las cartas de doña Concha y lo que descubrió dentro de ellas. Doña Elena no interrumpió ni una vez. Cuando Lucía terminó, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, estoy aquí», dijo doña Elena con una voz que a Lucía le tomó un segundo identificar, porque era una voz que no había escuchado muchas veces en la vida. Era la voz de su mamá, tratando de no llorar. «Mamá, estoy bien». «Lo sé, hija», dijo doña Elena. «Lo sé, es que...» Hizo una pausa. «Cuando escribí ese cuaderno, pensé que no iba a servir para nada, que estaba guardando cosas de una vieja que el mundo ya no necesitaba». Lucía se quedó en silencio. «Sirvió, mamá». «Sirvió», confirmó doña Elena con esa voz. «Sirvió para ti. Sirvió para más gente». Otro silencio. «¿Puedes venir aquí un día?», preguntó Lucía. «Ver el campo». «Puedo intentarlo. Quiero mostrártelo. Quiero que lo veas». «Voy a intentarlo», dijo doña Elena. «En la próxima visita, si mi salud me deja. Usted me avisa».
Te aviso. ¿Y Lucía? ¿Qué, mamá? Tu abuela estaría orgullosa. Lucía se quedó quieta. No respondió por un momento. Gracias, mamá, dijo por fin. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano un rato. Afuera de la ventana, el campo estaba verde al atardecer, con la luz del ocaso dando en las hojas del bejuco de tierra de una forma que las volvía doradas en los bordes. Santi apareció en la puerta de la cocina con un vaso de agua fresca en la mano. Mamá, ¿estás llorando? No. Sí estás. Santi, ve a jugar. Él fue, pero se detuvo en la puerta. Mamá. ¿Qué? ¿La abuela viene a visitarnos? Va a intentarlo. Ah, se quedó parado un segundo. Qué bien, porque quiero mostrarle lo que sembramos. Salió corriendo. Lucía escuchó sus pasos subiendo las escaleras. Entonces miró por la ventana hacia el campo una última vez antes de ir a preparar la cena. Había una ironía que a veces pensaba, en esas horas de silencio entre el final de una cosa y el comienzo de otra. La tierra que Pascual había declarado sin valor era la misma tierra que ahora sostenía a la familia que él había dejado atrás. El campo que los hombres del pueblo habían llamado el Salitral era el mismo campo que ahora daba sustento a 6 familias y aún seguía creciendo. Pero la ironía no era amarga, era solo un hecho. La vida había sucedido de una manera y ella había respondido como había podido, con lo que tenía, con un cuaderno heredado de su madre, con las manos sucias de tierra y con una terquedad que ella nunca había visto como cualidad hasta ese punto. Don Crescencio seguía en la tienda de abarrotes, seguía administrando las cuentas del pueblo, prestando dinero, haciendo lo que siempre había hecho. Pero había algo diferente en él cuando se cruzaba con Lucía en la calle. No la saludaba con el exceso de antes, solo hacía un breve gesto y seguía su camino. Y ella hacía lo mismo. No había rencor, había distancia, y a veces la distancia es el acuerdo más honesto que 2 adultos pueden hacer. Don Gregorio se había convertido en uno de los cultivadores más dedicados del grupo del sábado. Llegaba temprano, se quedaba hasta el final, hacía más preguntas que la mayoría. Sus hijos vinieron a las primeras reuniones por obligación y después comenzaron a venir por voluntad propia. Lucía veía esto sin comentar, pero lo registraba. Evaristo tardó más en encajar porque tenía un orgullo que no le dejaba preguntar cuando no entendía algo, pero su mujer, Socorro, era diferente. Socorro hacía preguntas, tomaba nota en un cuadernito y entendía el proceso tan bien que Lucía terminó pidiéndole que ayudara a enseñar a las familias que llegaron después. Eso había sido inesperado. Y bueno, doña Concha no faltaba los sábados. Se quedaba en su lugar al lado de siempre, con el sombrero de palma y el azadón. No hablaba mucho durante las reuniones, pero cuando hablaba, siempre era algo que valía la pena parar a escuchar. Lucía había aprendido eso temprano. En una de las reuniones, cuando estaban discutiendo cómo preparar un área nueva que don Gregorio había cedido en su terreno, doña Concha habló de una técnica que su madre había mencionado en las cartas, una forma de crear refugio para los plantines en el periodo más seco usando palma trenzada. Nadie había leído sobre eso, pero cuando ella lo describió, todos se quedaron en silencio. El sábado siguiente, probaron la técnica. Funcionó. Rodrigo, que había aparecido ese día por casualidad, se quedó observando desde afuera del campo con un silencio que decía más que cualquier palabra. «¿Qué es eso que están haciendo?», le preguntó a Lucía en voz baja. «Técnica de la mamá de doña Concha», dijo ella, señalando a la anciana que le estaba mostrando a Socorro cómo posicionar la palma. Rodrigo se quedó mirando un momento más. «¿Cuántos años tiene esa mujer?» «Unos 70 y tantos. No sé exactamente». «¿Y ella sabe todo esto?» «Ella sabe cosas que nadie más sabe». Él asintió lentamente. «Estás construyendo algo importante aquí, Lucía». «Estoy sembrando», dijo ella. «Igual que al principio. Doña Elena pudo venir al mes siguiente. Llegó en coche con su hija menor, una mañana de miércoles, con un abrigo puesto a pesar del calor
y un sombrero en la cabeza. Bajó despacio, apoyada en el brazo de su hija, y se quedó parada en la banqueta mirando hacia la dirección del campo. Lucía fue a su encuentro. Las dos mujeres se quedaron una frente a la otra por un segundo que duró más que un segundo. Doña Elena puso la mano en la mejilla de su hija. Lucía lo permitió. «Has crecido», dijo la madre, con una voz que no hablaba de la estatura. «Usted me enseñó». «No fue así». «Sí fue, mamá». Fueron al campo juntas, despacio, al ritmo de doña Elena. Los hijos de Lucía estaban en la escuela, así que había un silencio agradable esa mañana. La hermana de Lucía se quedó atrás, respetando ese momento. Doña Elena se detuvo en la orilla del campo y se quedó mirando el verde por mucho tiempo. «Es más de lo que imaginé», dijo ella. «Va a crecer más». El suelo recibió bien. Recibió, exactamente como usted escribió en el cuaderno. Doña Elena se quedó en silencio un momento. «¿Usaste todo lo que estaba ahí?» «Todo, y también aprendí cosas nuevas». «¿Qué tipo de cosas?» Lucía contó sobre la técnica de doña Concha, sobre la palma trenzada, sobre cómo la producción estaba creciendo más de lo que el mismo contrato había previsto al principio. Doña Elena escuchó con atención. Cuando Lucía terminó, la madre se quedó callada un momento. «Sabes que tu abuela intentó esto aquí, en este campo, ¿verdad?» Lucía se detuvo. «¿Qué?» «Antes de irse, cuando este terreno aún era de una prima mía, que después se fue a la cabecera municipal. Tu abuela intentó plantar bejuco aquí, pero fue sola, sin que nadie la ayudara, y el proceso era diferente al que usaba en su terreno. No funcionó como debía». Lucía se quedó mirando a su madre. «¿Usted sabía esto y no me lo dijo?» «No creí que fuera importante», dijo doña Elena con sencillez. «Creí que era solo una historia de fracaso. No quería desanimarte con eso antes de que lo intentaras». «Mamá». «¿Qué?» «Esto no me iba a desanimar. Me iba a ayudar a entender por qué funcionó esta vez». Doña Elena la miró. «¿Por qué funcionó?» «Porque no fue sola. Porque hubo gente ayudando desde el principio. Porque no lo intenté sola». La madre se quedó mirando el campo por un momento. «Tu abuela era demasiado testaruda para pedir ayuda», dijo por fin. «Yo también soy testaruda», dijo Lucía. «Pero aprendí a pedir». Doña Elena esbozó una sonrisa pequeña que apareció y se quedó. «¿La Rosa?» preguntó. Rosa fue la primera. Siempre me gustó esa muchacha. Se quedaron en silencio por un momento, lado a lado en la orilla del campo. El viento pasaba entre las plantas con un sonido leve, y el olor dulce del bejuco de tierra estaba presente en esa mañana de una forma que Lucía había aprendido a reconocer como olor de cosa buena. «¿Estás bien?», preguntó doña Elena de repente. «Estoy, mamá». «¿De verdad?». Lucía miró a su madre. «De verdad», dijo. «Por primera vez en mucho tiempo, de verdad». Doña Elena asintió. «Entonces, está bien», dijo. Se quedaron un rato más en el campo. La madre de Lucía señaló algunas plantas, hizo preguntas, dio 2 sugerencias que Lucía anotó en la cabeza para probar después. Y cuando el sol fue haciéndose más fuerte y doña Elena dijo que necesitaba irse adentro, regresaron a la casa lado a lado, despacio, con el campo verde quedándose atrás. Esa tarde, antes de irse, doña Elena pidió ver el cuaderno. Lucía lo trajo. La madre hojeó despacio, pasando el dedo por las páginas de ella, por las anotaciones de Lucía en los márgenes, por las copias de las cartas de doña Concha que se habían añadido al final. Cuando lo cerró, miró a su hija. «Esto también ha crecido», dijo. «Es un cuaderno vivo», respondió Lucía. «Va a seguir creciendo». Doña Elena se quedó con la mano sobre la cubierta del cuaderno por un momento. Luego lo devolvió con un cuidado que era el tipo de cuidado que la gente tiene con cosas que sabe que valen más de lo que parecen. Al día siguiente de la visita de su madre, Lucía estaba en el campo temprano cuando Rosa apareció en la orilla de la cerca con 2 tazas de café. «Te traje tu café», dijo Rosa.
Lucía fue hacia ella. Tomó la taza. Gracias. ¿Tu madre se fue bien? Se fue. Se quedó contenta. Rosa se quedó mirando el campo por un momento. ¿Te acuerdas cuando te pregunté si podía ayudar? Al principio. Me acuerdo. No tenía idea de en qué iba a parar esto. Yo tampoco. Pero ibas a intentarlo igual. Iba. Rosa tomó un sorbo de café. Es impresionante, dijo. ¿Qué cosa? Tú, el campo, todo esto. Lucía miró a su amiga. Lo hicimos juntas, dijo. Tú hiciste más. Rosa, tú cargaste cubetas conmigo de madrugada sin quejarte. Sin eso no sé si hubiera seguido al principio. La amiga se quedó callada. No era nada, dijo. Lo era todo, dijo Lucía. Se quedaron en silencio por un momento, las dos con las tazas en la mano, en la orilla del campo que había comenzado como risas y se había vuelto historia. Un mes después, Rodrigo regresó con una propuesta de renovación del contrato. Esta vez el valor era casi el doble del original, porque la producción había crecido más allá de las proyecciones iniciales y el laboratorio había identificado una demanda aún mayor para el producto final. Lucía leyó el documento con el mismo cuidado de siempre. Esta vez, sentada a la mesa con Mateo a su lado, quien señaló una cláusula que ella casi había pasado por alto. «Mamá, esta parte aquí, léela de nuevo». Ella releyó. Era una cláusula de exclusividad que le impedía vender a cualquier otro comprador durante el período del contrato. En la versión anterior, no existía eso. Miró a su hijo, luego miró a Rodrigo. «Esa cláusula de exclusividad no estaba en el contrato anterior», dijo ella. Rodrigo se sintió ligeramente incómodo. «Es estándar en los contratos de renovación. Pero en el mío no estaba. Y si firmo esto, no puedo crecer hacia otros compradores si aparecen. Nuestro volumen cubre hoy», dijo ella. «Pero dentro de 6 meses, con más familias produciendo, puede que ya no cubra». Él se quedó en silencio. «No firmo con esa cláusula», dijo ella, con firmeza pero sin agresividad. «Si el laboratorio quiere continuar, puede quitar la exclusividad o limitarla a un porcentaje de la producción. El resto queda libre para que yo pueda vender en otros canales si lo necesito». Rodrigo se quedó mirándola por un momento. Luego anotó algo en el blog que había traído. «Necesito confirmar con el laboratorio». «Claro», confirmó 3 días después. La exclusividad se cambió al 40% de la producción. El resto quedó libre. Cuando ella firmó esa versión, Mateo estaba a su lado. Él no dijo nada, pero ella vio la forma en que miró el papel después de la firma, con una atención de quien estaba aprendiendo algo que no estaba en ningún salón de clases. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada», dijo él. «Solo veía cómo haces las cosas». Ella dobló el contrato. «Aprendes rápido», dijo ella. «Aprendo de buenos maestros», dijo él, con esa sonrisa rápida que aparecía y desaparecía. Ella no respondió, pero lo miró por un segundo más largo de lo normal. A finales de ese mes, el campo se había duplicado en tamaño con la inclusión del terreno cedido por don Gregorio. Las 7 familias que cultivaban junto con Lucía tenían cada una su propia área, coordinadas por ella y por Socorro, quien había asumido la función de ayudar en las reuniones de los sábados, con una competencia que había sorprendido hasta a Evaristo. Evaristo, que había tardado más en aceptar, se había vuelto paradójicamente el más entusiasmado. Venía con novedades cada semana, ideas que investigaba en la cabecera municipal cuando tenía que ir a comprar provisiones. Algunas no servían para su situación, otras Lucía las aprovechaba y adaptaba. Había una energía en ese grupo que ella no había planeado y que la sorprendía cada vez que se detenía a observar. Eran personas que habían sido vecinas durante años, sin colaborar de verdad. Y allí estaban lado a lado en el campo, pasando esquejes de mano en mano, discutiendo sobre suelo, sobre agua, sobre clima. Un sábado, mientras trabajaban, Santi se detuvo en medio del campo y miró a su alrededor de una manera que llamó la atención de Lucía. «¿Qué pasa, Santi?» «Nada», dijo él. «Es que aquí estaba vacío cuando yo era pequeño». «Tienes 7 años». «Pues sí»,
dijo él, con una seriedad que no combinaba con su edad pero que era completamente suya. Parece hace mucho tiempo. Lucía se quedó mirando a su hijo en medio del campo verde, con las manos sucias de tierra y esa expresión seria en el rostro pequeño, y pensó que Pascual había perdido eso. No el campo, no el dinero, no el contrato. Había perdido eso, y esa pérdida era de él, no de ella. Ella soltó ese pensamiento. Llegó un día en que don Crescencio entró al campo. No fue anunciado, no pidió permiso. Lucía estaba trabajando cerca de los esquejes más nuevos, cuando vio la silueta del hombre parado en la entrada del campo, con el sombrero de palma en la mano, mirando a su alrededor con una expresión que no le había visto antes. Lo vio, pero no fue hacia él de inmediato. Continuó lo que estaba haciendo por un momento más. Luego se limpió las manos en el trapo que tenía en el hombro y caminó en su dirección. Crescencio. Lucía. Él la miró, luego miró al campo. Yo vine a ver. ¿Ver qué? Lo que hiciste aquí. Ella se quedó quieta. ¿Y? Él se quedó en silencio por un momento. Me equivoqué, dijo él, con una voz que no era fácil de escuchar viniendo de él. No la cuenta. La forma. El modo en que te traté cuando estabas difícil. Ella lo miró. Intentaste quitarme el lote. Lo intenté, e hice otras cosas también que tú sabes cuáles son. La cerca en el cerro. El intento de convencer a los vecinos. La visita con la sonrisa falsa cuando descubriste que había un comprador. Lo sé, dijo ella. No te estoy pidiendo que lo olvides, dijo él con esa voz baja. Solo lo estoy diciendo. Ella se quedó mirándolo por un momento. ¿Por qué ahora?, preguntó ella. Él se quedó en silencio. Porque pesa, dijo él por fin. Cargar lo que está mal pesa con el tiempo. Lucía se quedó con esa respuesta por un momento. No sé qué quieres que te diga, dijo ella. No quiero nada. Solo vine a decirlo. Ella miró al campo, a las plantas que habían crecido en ese suelo que él había intentado quitarle. Está bien, dijo ella, pero no cambia lo que fue. No cambia, asintió él. Se quedaron en silencio por un momento. Puedes irte ahora, dijo ella. Él se puso el sombrero de nuevo en la cabeza y se fue. Lucía se quedó de pie en el campo, mirándolo alejarse por el camino, sin rabia, sin alivio, solo observando. Luego volvió a las plantas. Había trabajo que hacer. En los meses siguientes, la producción creció de forma constante. Rodrigo aparecía en cada cosecha, con ese aire de satisfacción profesional que Lucía había aprendido a reconocer como la señal de que los números estaban bien. El laboratorio había expandido la línea de productos basada en el bejuco de tierra, y la demanda estaba creciendo más rápido de lo que la producción podía seguir. Lucía empezó a hablar con Rodrigo sobre la posibilidad de capacitar a más familias de otras comunidades de los alrededores. La idea era crear una red más grande, con ella como coordinadora central, garantizando el estándar de calidad que el contrato exigía. Rodrigo llevó la idea al laboratorio. Volvió con una propuesta de financiamiento para la expansión, una cantidad que se pagaría en plazos descontados de las cosechas futuras, sin intereses abusivos, con un plazo justo. Ella leyó el documento con atención. Habló con Mateo. Se lo mostró a Rosa. Le pidió la opinión a Socorro. Y entonces decidió. Firmó. El cuaderno que había empezado como el cuaderno de su madre había crecido hasta 120 páginas. Lucía había organizado todo en secciones: técnicas de suelo, mantenimiento de los brotes, cosecha, cuidados de las plantas en periodos secos, observaciones del campo a lo largo de las estaciones. Había dibujos que Jimena había hecho en los márgenes, mostrando las plantas en cada fase. Había una sección entera sobre la técnica de la paja trenzada de doña Concha, con la nota de que el origen estaba en las cartas de su madre. Ella había pensado en mantener eso solo para el grupo, pero una tarde, cuando Rodrigo estaba de visita y hojeó el cuaderno sin querer mientras ella fue a buscar agua, él se quedó en silencio por un tiempo. «Esto debería circular», dijo él cuando ella regresó.
¿Qué? El cuaderno. Esto es un manual. Tiene todo lo que alguien necesitaría para empezar desde cero. Ella se quedó mirando el cuaderno. Es cosa de mi familia, dijo ella. Lo sé. No te estoy diciendo que tengas que dárselo a cualquiera. Pero el conocimiento que está aquí, si se queda encerrado en estas páginas, va a seguir siendo de una sola persona. Si circula, puede ser de mucha gente. Lucía se quedó con esa frase por muchos días. Cierta tarde, conversando con doña Concha en el porche de la anciana, le contó lo que Rodrigo había dicho. Doña Concha se quedó callada por un momento. Las cartas de mi madre estuvieron 40 años en una caja, dijo ella por fin. Nadie sabía que existían. Si yo hubiera muerto sin mostrártelos, se habrían ido conmigo. Lucía se quedó mirando a la señora. ¿Usted cree que debería hacer circular el cuaderno? Doña Concha la miró con esa mirada evaluadora. Creo que sabes cuál es la respuesta, dijo la anciana. Lucía se quedó callada. Pero no me necesitas a mí para que te lo diga, completó doña Concha. Lo sabes desde que empezaste a copiar esas cartas a mano. Era verdad, ella había copiado las cartas porque no quería que el conocimiento se perdiera. Y no tenía lógica querer preservar el conocimiento y al mismo tiempo mantenerlo escondido. Empezó a preparar una versión más sencilla del cuaderno, una que pudiera ser entendida por alguien que nunca hubiera visto el bejuco de tierra. Con la ayuda de Jimena, que había crecido con un gusto natural por organizar ideas, pasaron 3 fines de semana reorganizando la información de manera más clara. Santi ayudó con los dibujos de las plantas, que había aprendido a hacer observando los de Jimena. Cuando estuvo listo, tenía 20 páginas, sencillas, claras, con dibujos y explicaciones que cualquier persona con un lote y ganas de trabajar podría seguir. Ella dio una copia a cada familia del grupo, dio una copia a Rodrigo, dejó una en la escuela rural del pueblo, con la maestra Lupita, quien la recibió con una expresión muy diferente a la que había traído cuando llegó a casa de Lucía, preocupada por su estado emocional. «Esto es importante», dijo Lupita, hojeando las páginas. «Espero que sí. Puedo usarlo como material con los alumnos». Lucía se quedó un segundo. «Puede», dijo ella, «con una condición». «¿Cuál?» «Que vengan a ver el campo de verdad. No sirve solo leer». Lupita asintió con la cabeza. Un mes después, un grupo de 12 niños llegó al campo una mañana de viernes, con Lupita al frente, todos curiosos y haciendo preguntas al mismo tiempo. Lucía pasó 2 horas con ellos ahí, mostrando el suelo, dejándolos tocar los plantines, explicando el proceso de una forma que los niños pudieran entender. Santi se paseaba entre los compañeros con un aire de dueño que hizo reír a Lucía por dentro. «Mi hermano es casi el dueño de esto», le dijo a un compañero. «No es cierto», dijo el compañero, «casi es». Al final de la visita, cuando los niños se fueron, Lupita se quedó un poco más. «¿Sabes que fui a tu casa pensando que tenías un problema?», dijo ella. «Lo sé. Me siento idiota». «No hace falta», dijo Lucía. Entendía lo que parecía desde fuera, pero debí haber confiado. «No me conocías lo suficiente». Lupita se quedó en silencio. «Eres una mujer notable, Lucía». Lucía la miró. «Soy una mujer que plantó», dijo ella. «El resto fue el campo». Lupita se fue sonriendo. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando». Al final del segundo año de contrato, Rodrigo llegó con los números consolidados. Se sentó a la mesa con Lucía, Mateo al lado, y abrió una hoja de cálculo impresa que había traído. «En 2 años», dijo haciendo una pausa, «la producción de esta área generó un valor que no esperaba cuando firmé el primer contrato». Volteó el papel para que ella lo viera. Ella miró el número. Se quedó mirándolo un momento. Luego miró a Mateo. El muchacho, ahora de 17 años, tenía los ojos muy abiertos pero el rostro controlado. «¿Esto incluye solo la producción de mi lote?», preguntó Lucía. «Solo el tuyo. Las familias del grupo están por separado». Ella se quedó en silencio. «Lucía», dijo Rodrigo,
Esto no es poca cosa. Lo sé. Es el tipo de número que cambia una vida. Lo sé, repitió ella. Miró a Mateo. Vas a estudiar, dijo como si fuera la conclusión lógica de algo que habían estado discutiendo antes, pero que en realidad acababa de decidir en ese momento. Mateo se quedó quieto. Mamá, agronomía. Es lo que quieres, ¿no? Él se quedó mirándola. Es lo que quiero. Entonces así será. Rodrigo se quedó callado durante este intercambio. Cuando ella se volvió hacia él de nuevo, había algo diferente en su rostro. No era solo alivio. Era algo más tranquilo que eso. ¿Qué necesita el laboratorio ahora?, preguntó ella. Lo que el laboratorio necesita, dijo Rodrigo con una sonrisa, es que sigas haciendo lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Esa noche, después de la cena, los tres hijos estaban en la mesa y Lucía contó. No con números, con palabras sencillas, sin alarma, sin exageración, que la producción había dado resultado, que había dinero para las cosas que necesitaban, que Mateo iba a poder estudiar. Santi comió el pan sin pausa. ¿Y yo?, preguntó él. Tú también vas a estudiar. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Él pensó por un segundo. Yo quiero estudiar plantas también. Ximena miró a su hermano. Tienes 7 años. ¿Y qué? ¿Y qué nada?, dijo Lucía. Planta por planta. Santi asintió, satisfecho, y volvió al pan. Mateo se quedó mirando la mesa por un momento. Luego miró a su madre. ¿Sabías que iba a dar esto? Ella lo miró. No, pero sembraste igual. Sembré igual. Él se quedó en silencio por un momento. Gracias, mamá. Ella miró a su hijo por un segundo, luego se levantó para buscar más agua y no dijo nada. Pero cuando pasó detrás de su silla, puso la mano en su hombro por un breve momento antes de irse. La vida en el pueblo había cambiado de una manera que no era dramática ni repentina. Era el tipo de cambio que ocurre despacio, como planta que crece, y que solo notas cuando te detienes y comparas con cómo era antes. El campo que había sido motivo de risa al borde del camino era ahora un punto que la gente señalaba a quienes llegaban de fuera. El conocimiento que había estado guardado en cajas y cajones ahora circulaba en 20 páginas sencillas que una maestra usaba en el salón de clases. Doña Concha todavía aparecía los sábados con el sombrero de paja y el azadón. Había noches en que se sentaba en el balcón con Lucía después de las reuniones, las dos en silencio con el olor del campo al atardecer, y no necesitaban hablar mucho. En una de esas noches doña Concha dijo: «Mi mamá intentó hacer lo que tú hiciste. No pudo porque estaba sola y su tiempo era diferente. Pero ella escribió las cartas. Las escribió, y yo las guardé sin saber por qué». «Usted sabía por qué». Doña Concha la miró. «¿Sabía? Usted las guardó porque sabía que un día iban a servir, aunque no supiera para quién». La anciana se quedó en silencio por un momento. Luego miró el campo oscuro. «Tal vez», dijo ella. El día en que Lucía recibió la llamada fue un jueves común. Ella estaba en el campo cuando sonó el celular. Era un número que no reconoció. La voz del otro lado era de una mujer, de una comunidad que quedaba como a 90 kilómetros de San Isidro del Monte. Ella había recibido las 20 páginas de un pariente que había venido al pueblo por negocios. Las había leído. Le habían quedado dudas. «¿Puedo hacer unas preguntas?», preguntó la mujer. «Puede». Estuvieron al teléfono por más de 1 hora. Al final la mujer del otro lado dijo: «¿Crees que funcione en un suelo diferente al tuyo?». «No sé», dijo Lucía, «pero la única forma de saberlo es intentándolo». Hubo una pausa. «¿Usted lo intentaría si fuera yo?». Lucía se quedó mirando el campo que había comenzado con risas y se había convertido en esto. «Lo intentaría», dijo ella, «pero no lo hagas sola». «¿Por qué?». «Porque al principio es mucho más fácil rendirse cuando estás sola». La mujer se quedó callada por un momento. «Gracias», dijo ella. «De nada, si tienes más dudas, llámame». Colgó. Guardó el celular en el bolsillo. Se quedó parada en medio del campo por un momento, con los pies en la tierra,
con el sol de la tarde dándole en la espalda, con el olor dulzón del bejuco que había crecido donde todos dijeron que no crecía nada. Pensó en su madre escribiendo en el cuaderno décadas atrás, sin saber que su hija lo iba a usar. Pensó en su abuela que había intentado sola y no había podido. Pensó en doña Concha guardando cartas en una caja por 40 años. Pensó en Rosa, apareciendo en la orilla de la cerca con las manos vacías y la pregunta, ¿te puedo ayudar? Entonces caminó hasta la planta más nueva del campo, la que había sido sembrada la semana anterior por el grupo de don Gregorio, y revisó la tierra alrededor de ella con la palma de la mano, sintiendo la humedad que la capa preparada había retenido durante la noche. La planta estaba firme, estaba creciendo. Fin de la historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde dónde nos ves. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte otras historias que tocan el corazón.